Vamos a empezar la clase de hoy. L- En esta clase vamos a empezar a ver ya patologías de la pleura. Hasta el momento hemos estado viendo enfermedades que afectan tanto a los bronquios como las enfermedades obstructivas que están representadas por el EPOC y el asma. Hemos visto también patologías intersticiales. Hemos hablado de neumoconiosis, hemos hablado de neumonitis por hipersensibilidad, que se diferencian más que todo por el tipo de agente que la persona puede inhalar para que se generen estos dos tipos de intersticiopatías. Y además también hemos mencionado a grosso modo todas las intersticiopatías secundarias que pueden haber a otras enfermedades, como las enfermedades inmunológicas, que habíamos dicho que son más de 150, ¿no? Son un mundo de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. En esta clase ya vamos a empezar a llevar enfermedades de la pleura como tal, y estas enfermedades se caracterizan por acumular, por afectar al espacio pleural. El espacio pleural, recordemos que está formado o es el espacio que se encuentra entre las dos pleuras, tanto visceral y parietal. La pleura visceral, que es la que está cubriendo al pulmón, y la pleura parietal es la que está, ay, no, y la pleura parietal es la que está revistiendo la caja o la parte interna de la caja torácica. Entonces, entre estas dos pleuras hay un espacio virtual que solamente es un lugar por donde está transcurriendo el líquido pleural, que se produce cada 24 horas en una mínima cantidad, y únicamente se produce una cantidad exacta para poder lubricar a estas pleuras, ¿no? Y no se peguen con los movimientos respiratorios. Solamente tiene ese fin. Por lo tanto, se produce cada 24 horas en una mínima cantidad que llega a ser representado entre 10, 15 ml, y en algunas literaturas dice de 15 a 20 ml. Ambos valores son aceptables, y pues, sin embargo, hay una medida más exacta por kilogramo peso que vendría a ser de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si digamos una persona pesa 60 kilogramos, eh, multiplicado por 0,2, a ver, 60 por 0,2 serían 12 ml que le corresponden del líquido pleural que se forma en 24 horas. A la vez, si estos 12 ml se forman cada 24 horas, tendría que acumularse, ¿no? Todos los días, 12 ml de un día, 12 ml de otro día, pero no es así porque en el espacio pleural tenemos unos conductillos que son los conductos linfáticos, que a la vez sirven para drenar este líquido pleural. Es decir, se genera cada 24 horas y a la vez también se va reabsorbiendo cada 24 horas. Y por lo tanto nunca se acumula. Solamente tenemos al día los 12 ml que corresponderían a una persona de 60 kilogramos, o de acuerdo al kilogramo de peso o a los kilos que pesa el paciente, ¿no? Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a decir que las patologías de la pleura son todas aquellas enfermedades que van a afectar a este espacio pleural. Y según su contenido tienen diferentes nombres, como por ejemplo, derrame pleural se llama a cualquier contenido líquido, que generalmente es o líquido pleural, en una cantidad superior a los 20 ml que normalmente se tiene en 24 horas en una persona sana, ¿no? O calculando según su kilogramo peso, pues si supera ese valor, entonces ya tendríamos que llamarlo derrame pleural. Y el derrame pleural ya es una patología, no es normal, es el acúmulo anormal de líquido pleural. Y a la vez también, si este espacio pleural contiene aire, como por ejemplo cuando hay traumatismos del pulmón, en accidentes de tránsito, el pulmón se perfora y colapsa, todo el aire se sale al espacio pleural, lo que genera otra enfermedad de la pleura que se llama neumotórax. Si este contenido de líquido del espacio pleural es pus, se llama empiema. Si es líquido linfático, porque
hay algunos traumatismos que producen rotura de los conductos linfáticos, lo que va a originar salida de líquido linfático al espacio pleural, lo que va a generar el quilotórax, ¿no? Es el contenido de líquido linfático en el espacio pleural, o quilo también se llama este líquido. Y si es que, digamos, en este líquido también por algún accidente o algún traumatismo se lesionar alguna arteria, pues va a haber acúmulo de sangre en este espacio pleural, lo que va a generar otro tipo de patología pleural que se llama hemotórax. Hemo por sangre, ¿no? Hemotórax. Entonces, de acuerdo al contenido de este espacio pleural es que se van generando algunas enfermedades de la pleura. En este caso vamos a hablar del derrame pleural en general y en posteriores temas vamos a ir desglosando cada una de estas enfermedades. Bueno, esa era una pequeña introducción. El derrame pleural, como les estaba ya adelantando, es el acúmulo de líquido anormal en el espacio pleural y aparece cuando la cantidad de líquido pleural que se forma excede a la que se reabsorbe. No habíamos dicho que tenemos mecanismos de reabsorción que están encargados por los conductos linfáticos. Entonces, la cantidad de líquido excede a esa capacidad de los conductos linfáticos de drenar este mismo líquido cada 24 horas. Entre las hojas pleurales, parietal y visceral, se encuentra un espacio pleural, normalmente contiene un líquido en una cantidad de 10 a 15 ml y por kilogramo peso, este es el valor más exacto, que es de 0,1 a 0,2 ml por kilogramo de peso. Este líquido tiene la función de lubricar ambas pleuras para disminuir el roce entre el pulmón y la caja torácica durante los movimientos respiratorios. Eh, ¿Cómo se desarrolla el líquido pleural? En cuanto a la etiología, pues hay diferentes mecanismos fisiopatológicos por los cuales puede haber acúmulo anormal de líquido pleural. Y el primero y el más importante y el más frecuente es el desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y las oncóticas. La presión hidrostática se refiere a todo lo líquido que contiene el espacio intravascular y la oncótica es todo lo sólido, proteínas, todo el sedimento que contiene el espacio intravascular. Entonces, ambos, para que haya una hemostasia, un equilibrio en el espacio o en el espacio intravascular, necesitamos tener una misma cantidad de contenido oncótico, o perdón, el mismo contenido de la presión hidrostática y oncótica, ¿no? Entonces, eso es el equilibrio dentro del espacio intravascular. Sin embargo, cuando hay algún desequilibrio, uno de estos dos aumenta y el otro disminuye, pues ya se produce alteraciones en el espacio intravascular, lo que va a hacer que el organismo sienta la capacidad o exista un mecanismo compensatorio para poder igualar estas dos presiones en el espacio intravascular. Esta diferencia de presiones generalmente ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada empieza a haber un aumento de la congestión intravascular por mal manejo de líquidos a nivel o por parte del corazón por fallo de bomba. Solo Perdón, un ratito, espérenme, por favor. Ya, entonces, cuando hay un mal manejo de líquidos por parte de una falla de bomba en la insuficiencia cardíaca congestiva, empieza a aumentar progresivamente la presión intravascular de líquidos, es decir, la presión hidrostática, y la oncótica se queda un tanto disminuido. Por lo tanto, esa presión abundante dentro del espacio intravascular obliga a que las arterias se ensanchen y al ensancharse empieza a haber fuga de líquido hacia afuera, del intravascular al extravascular, y de esta manera empieza a juntarse líquido en
cavidades o en otras regiones del cuerpo, como por ejemplo en la cavidad abdominal, muchas veces se produce ascitis, en la cavidad en la cavidad pleural se produce el derrame pleural y eso también origina el edema en miembros inferiores que es característico de la insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es el principal mecanismo fisiopatológico que ocasiona el derrame pleural por diferencia de las presiones tanto hidrostática como oncótica. Luego también tenemos una disminución de la presión intrapleural, como sucede en la atelectasia o en el pulmón atrapado. Recordemos que la atelectasia es el colapso de los alvéolos, ¿no? Lo que le da la característica de, mm, de radiolucidez en la radiografía al pulmón y la característica de que el pulmón esté infladito, lleno de aire, son los alvéolos, que están llenitos de aire. Sin embargo, si estos alvéolos empiezan a colapsarse, entonces solamente se va a ver parénquima, el pulmón va a estar desinflado. Atelectasia se llama eso, ¿no? La atelectasia alveolar. Y la atelectasia muchas veces no es de un solo alvéolo, sino es de un grupo de alvéolos y a veces incluso llega a atelectasiarse todo un pulmón, ¿no? Entonces, cuando hay esta atelectasia, al colapsar los alvéolos, el pulmón es retraído, es decir, en otros términos, se achuña, ¿no? Se hace chiquitito y va jalando a la pleura hacia el pulmón. Y como va jalando a la pleura hacia el pulmón, cambia la presión del espacio intrapleural, lo que hace que también exista una salida de líquidos hacia el espacio pleural, produciéndose este, mm, esta patología, el derrame pleural. Lo mismo sucede en el pulmón atrapado. El pulmón atrapado es cuando un pulmón totalmente colapsa y se desinfla por completo, que puede ser ocasionado por un neumotórax, un traumatismo o algún tipo de lesión en la pleura que hace que el pulmón se perfore y todo el aire se salga hacia el espacio pleural y colapse, ¿no? Cuando esto no se resuelve a tiempo, ¿qué pasa? La pleura visceral se va fibrosando, se va endurando, entonces ya no le deja al pulmón expandirse otra vez y a eso llamamos pulmón atrapado. Y estos pacientes pueden estar con su pulmón atrapado tiempo, ¿no? Así está. Entonces, eso igual genera un cambio en la presión intrapleural o en el espacio pleural, lo que va a ocasionar arrastre de líquidos a este espacio intrapleural. Luego tenemos la reducción de la presión oncótica en plasma en pacientes que tienen hipoproteinemia, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal que suelen tener hipoproteinemia secundaria, lo que a veces ocasiona igual por esta disminución, ¿no? Si disminuyen las proteínas en sangre, automáticamente el líquido va a estar más que las proteínas. Por lo tanto, como un mecanismo compensatorio, el cuerpo va a tratar de sacar líquidos del espacio intravascular al extravascular para compensar esa desigualdad. Entonces, ahí también se genera un derrame pleural secundario a hipoproteinemia. Luego tenemos la elevación de la permeabilidad de los vasos capilares. Hay algunas entidades patológicas que afectan directamente al endotelio vascular, es decir, al vasito, a sus paredes del vaso, por una reacción inflamatoria lo puede llegar a destruir, puede llegar a haber cambios en este endotelio y en el endotelio también recordemos que tenemos poros, ¿no? Y estos poros pueden llegar a agrandarse, a deformarse o incluso a destruirse, dando lugar a la salida de contenido intravascular al extravascular. Pero este contenido no va a ser solamente líquidos, como sucede en cuando se eleva la presión hidrostática, que solo líquidos fuga arriba, diré afuera. Sin embargo, en estas enfermedades, cuando hay afectación directamente al endotelio vascular y se puede deformar, destruir los poros, agrandarse, va a haber salida de todo el contenido intravascular al extravascular, es decir, van a escapar proteínas, líquidos, e incluso algunos componentes sanguíneos como glóbulos rojos, glóbulos blancos y demás. Entonces, y eso es característico de las enfermedades, de toda enfermedad que produce inflamación, como por ejemplo las infecciones. Toda infección produce inflamación y la inflamación afecta directamente al endotelio vascular. El cáncer, que igual es un estado inflamatorio del paciente. El embolismo pulmonar también produce un estado de inflamación.
Luego tenemos otro mecanismo fisiopatológico que es la obstrucción del drenaje linfático, de estos conductos linfáticos que sirven de drenaje en cada 24 horas de el líquido pleural que se genera, pues muchas veces existen tumores, como en el cáncer, que pueden obstruir estos conductos linfáticos y de esta manera hacer que no tenga o que no haya por dónde eliminarse el líquido que normalmente se forma cada 24 horas, por lo tanto se va acumulando. Las infecciones a veces igual pueden obstruir con los conductos linfáticos y el quilotórax. Quilotórax al inicio les había dicho es el acúmulo de líquido linfático en el espacio pleural. El líquido linfático es espeso, entonces ese líquido linfático no se puede drenar por los conductos linfáticos. Entonces, como es espeso, se va acumulando, obstruye los conductos linfáticos y pues se va generando, aparte el líquido que todos los días se está produciendo, se va acumulando más. Luego también tenemos otro mecanismo que es son los defectos diafragmáticos. Nosotros tenemos un músculo que es el diafragma que divide a la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Por defecto de nacimiento, todos tenemos unos conductillos que van comunicando el abdomen con el tórax. Son conductos que van pasando a través de ambos hemidiafragmas, ¿no? Entonces, es una comunicación que tenemos entre el abdomen y el tórax. Por lo tanto, cuando existe alguna enfermedad hepática generalmente o cualquier cosa que genere líquido en el abdomen, como en la ascitis, que generalmente en nuestro medio secundario a cirrosis hepática por el tema del enolismo o alcoholismo, este líquido por el aumento de presión a nivel abdominal va subiendo hacia la cavidad torácica por estos conductillos del diafragma. Entonces, es otro mecanismo por el cual se puede generar derrame pleural. Y finalmente, la rotura del conducto torácico, ¿no? Que son conductos linfáticos que genera el quilotórax, que es acúmulo de líquido linfático en el espacio pleural, ¿no? Y si también podemos tener alguna rotura de los vasos sanguíneos, ya sea por accidente de tránsito o también se puede generar por procedimientos que nosotros hacemos en la especialidad como las biopsias pleurales, como la toracocentesis, porque si bien algunos grupos creo que han visto estos procedimientos, pues ingresamos a través del tórax, ¿no? Con agujas, podemos lesionar vasos, al hacer biopsia también podemos romper vasos y eso generar salida de sangre hacia el espacio pleural, lo que origina el hemotórax, ¿no? Eso es iatrogénico. En caso de accidentes, igual se puede generar hemotórax, accidentes de tránsito generalmente. Entonces, estos mecanismos es muy importante entenderlos para poder saber qué está pasando en mi paciente según la patología que le aqueje y según lo que estemos sospechando. La clasificación del derrame pleural se clasifica en dos grupos, que son los trasudados y los exudados. Esta clasificación nos sirve para poder determinar la causa que está aquejando al paciente o que está originando el derrame pleural, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos frente a un derrame pleural es determinar si ese líquido pleural es un trasudado o es un exudado. El trasudado tiene sus causas y el exudado también tiene sus causas que ahorita vamos a ver. Entonces, los trasudados son los derrames pleurales más que son más secundarios, no son directamente afectación de la pleura, sino se generan por otras patologías, como por ejemplo una cirrosis hepática con la generación de ascitis por traslado de líquido abdominal hacia la parte de la pleura por esos conductos, por ese mecanismo que hemos mencionado, se produce un derrame pleural de tipo trasudado. También la insuficiencia cardíaca por el aumento de la presión hidrostática, disminución de la oncótica, genera un trasudado. Entonces, estas patologías son secundarias a otros órganos, a otros sistemas, no son propias de la pleura. Por lo tanto, en este caso, el tratamiento será pues compensar primero eh, esa patología secundaria, ¿no? Si es una insuficiencia cardíaca la causante del derrame pleural, pues tendremos que tratar y compensar la insuficiencia cardíaca para que y el trasudado igual se va a resolver.
¿no? Entonces, el tratamiento es compensar la patología de base. El trasudado es el ultrafiltrado del plasma que resulta del desequilibrio que se produce entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas sobre la superficie pleural sana. Como en la, o sea, la pleura no está enferma, sino está sana y el líquido pleural es origen de otro órgano, por alguna otra patología, a eso se refiere. Entonces, secundario. En primer lugar, tenemos siempre como primera causa la insuficiencia cardíaca en un 80% de los casos. Luego está la cirrosis hepática. Con menos frecuencia están las atelestasias, síndrome nefrótico, pacientes que están realizando diálisis peritoneal, la hipoalbuminemia por disminución de la presión oncótica y la hipertensión pulmonar que pueden originar derrame pleural de tipo trasudado. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, pues si es insuficiencia cardíaca, compensaré primero la insuficiencia cardíaca. Si es cirrosis hepática, entonces trataré el hígado de ese paciente porque si no, mi derrame pleural siempre va a seguir. Recordemos que los trasudados no es una enfermedad de la pleura, sino son secundarios a otras patologías. Ya, en cambio, los exudados, que ahorita vamos a ver, sí son un daño directamente a la pleura por alguna patología netamente de la pleura. Las proteínas en este caso, en los trasudados, están bajas debido, o sea, en el líquido, ¿no? Están bajas debido a que hay fuga de líquidos hacia el espacio extravascular. Sin embargo, solo es líquido lo que sale por aumento de la presión hidrostática. No salen proteínas, no salen otros componentes sanguíneos. Por lo tanto, las proteínas en el líquido que vamos a analizar siempre van a estar bajas, ¿no? Porque no hay fuga de proteínas. No se daña la capacidad de retener, no se daña el endotelio y su capacidad de retener el paso de proteínas hacia el espacio pleural. En cambio, el exudado ya implica un daño directo al endotelio, entonces sí es una patología de la pleura. Esto sí es un daño directamente a la pleura que está afectando a los vasos de la pleura, lo que está ocasionando salida de líquido del espacio intravascular al extravascular y al espacio pleural por daño directamente en este tejido, ¿no? Entonces implica una pérdida de la integridad de la membrana pleural con daño endotelial a nivel vascular, lo que permite la salida de los componentes del torrente sanguíneo, pero no solamente de líquidos, porque el endotelio es lo que está dañado. Entonces, el endotelio genera destrucción de su pared o deformidad de sus poros o agrandamiento de los poros, lo que va a ocasionar salida del espacio intravascular al extravascular, pero de todos los componentes, proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo puede salirse, incluido el líquido, ¿no? Entonces, existe salida de todos los componentes del torrente sanguíneo, como proteínas, células sanguíneas. Además, existe una alteración de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la reabsorción linfática. Las causas habituales suelen ser el cáncer como primera causa en un 40% de los casos. Luego están las causas infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las neumonías que pueden generar derrames paraneumónicos, los llamamos. Y como tercera causa es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis pleural, que habíamos dicho es un tipo de tuberculosis extrapulmonar que afecta a la pleura. En la pleura se asienta el bacilo de Koch ocasionando infección en la pleura y por lo tanto un proceso inflamatorio que va a alterar al endotelio vascular, generando un derrame pleural. Y esa es la manifestación de una tuberculosis pleural. Y otras como enfermedades del pericardio, embolismo pulmonar, al igual que nos puede dar exudado, también nos puede dar trasudado y derrame pleural postquirúrgico. En ocasiones hay exudados que nos pueden hacer pensar o al analizar el líquido, porque para decir que un líquido es trasudado o exudado, necesitamos sacar una muestra y enviar al laboratorio. Y ahorita vamos a ver cómo se analiza el líquido para determinar si es trasudado o exudado. En ocasiones, en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen que tener un derrame pleural de tipo trasudado, si se corta van a volver a entrar, por favor, que tienen que tener los en insuficiencia cardíaca un derrame pleural de tipo trasudado, muchas veces se vuelve exudado cuando están usando mucho diurético.
Un paciente con insuficiencia cardíaca va a usar bastante diurético por parte de cardiología y si le hacemos la toracocentesis para analizar el líquido cuando ya está varios días con diurético, eso quiere decir que el diurético está sacando líquido, ¿no? Está depurando el líquido, por lo tanto va a empezar a acumularse parte del sedimento en el espacio pleural, lo que va a hacernos, va a cambiar los resultados del análisis. Ya no va a haber tanta presión hidrostática por el diurético, más va a haber tal vez presión oncótica y nos puede dar un falso exudado. Para ello hay otros métodos para poder diferenciar trasudado y exudado que ahorita vamos a ver. Entonces, en estos dibujitos podemos, o en estos gráficos, podemos ver las dos clasificaciones de exudado y trasudado con sus mecanismos fisiopatológicos principales. Por ejemplo, en el exudado, con daño endotelial directo, ensanchamiento de los poros y salida del espacio intravascular al extravascular del líquido y también de componentes celulares propios de la sangre, ¿no? En cambio, en el trasudado solo existe aumento de los líquidos, como están viendo aquí, estos puntitos amarillos representan a toda la presión oncótica. Entonces, como hay aumento del líquido y necesita equilibrarse el espacio intravascular, empieza a salirse hacia afuera el líquido, solo la presión hidrostática se sale, no salen componentes sanguíneos como tal. Y las causas principales también aquí las tenemos en una lista. El exudado con daño al endotelio directamente, que son patologías netamente de la pleura, que en mi especialidad a mí me compete investigar. Yo tengo que investigar cuál es la causa para que haya este exudado, porque no es secundario como el trasudado. El trasudado es secundario a insuficiencia cardíaca. Si mi paciente está con una enfermedad cardíaca conocida, entonces si me sale trasudado es por su enfermedad de corazón, pues es secundario, ¿no? En cambio, en los exudados va a haber derrame pleural y el paciente no va a tener ninguna enfermedad de base. Me compete a mí investigar cuál es la causa. Y dentro de las causas para exudado están las neoplasias, cáncer de pulmón, procesos paraneumónicos, infecciones varias, ¿no? Como tuberculosis como primera causa, infecciones por parásitos, hongos, virus, también embolismo pulmonar que nos puede dar tanto exudado o trasudado y enfermedades inflamatorias autoinmunes también, el lupus, también el hipotiroidismo nos puede dar un exudado. Entonces, procedimientos digestivos, o padecimientos digestivos, perdón, como por ejemplo en la cirrosis hepática, derrame pleural postquirúrgico. Esos son los tipos de o causas de exudado. En cambio, los trasudados siempre son secundarios a otra patología. Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, aumento de la presión venosa pulmonar, hipoproteinemia como síndrome nefrótico, y otras causas comunes como atelectasia, pacientes que están haciendo diálisis. Entonces, para tratar un trasudado, a mí eso ya no amerita investigar porque el paciente siempre va a tener una de estas enfermedades, ¿no? Y esa es la causa de su derrame pleural. Entonces, el tratamiento directamente es tratar la causa que sea. Si no, el derrame pleural nunca se va a resolver. Tenemos que tratar la causa. En cambio, en el exudado, tengo que investigar yo cuál es la causa porque el daño no está en otro órgano, sino está directamente en la pleura. ¿Cómo sabemos que un líquido es exudado o trasudado? Tenemos los criterios de Light. Los criterios de Light que ustedes tienen que saber para poder identificar si un líquido es exudado o trasudado son tres criterios que tenemos aquí. Estos tres criterios, el primero es la relación del LDH, lactato deshidrogenasa, del líquido pleural, dividido entre el LDH de la sangre, del suero, del mismo día. Es decir, al paciente yo le tengo que punzar, le hago toracocentesis diagnóstica, saco el líquido, mando al laboratorio y pido LDH en líquido y pido proteínas en líquido. El mismo día yo tengo que solicitarle lo mismo, LDH y proteínas en la sangre del mismo día, no vale que sea de otro día. Entonces, con esos valores yo saco estos criterios de Light. Entonces, tengo los resultados del líquido pleural y de la sangre. Entonces,
De acuerdo a eso, primero siempre va el valor del líquido pleural dividido entre el valor del suero, no al revés porque no les va a salir. Primero siempre es del líquido pleural, eso tienen que tomar en cuenta porque va a entrar en el examen ejercicios de este tipo para identificar exudados o trasudados. Ya, entonces, la relación del LDH del líquido pleural, LDH de la pleura, lo divido entre el LDH del suero. Si me da menos de 0,6 es un trasudado. Si me da más de 0,6 el resultado es un exudado. Luego tenemos el segundo criterio que son las proteínas. Y con las proteínas tengo que hacer la misma operación. Proteínas del líquido pleural dividido entre las proteínas del suero. Si me da menos de 0,5 es un trasudado. Si me da más de 0,5 es un exudado. Y finalmente el tercer criterio, el LDH en líquido pleural, solamente en líquido pleural el LDH, que nos tiene que dar menor a los 2/3 del límite superior normal del LDH en sangre para que sea un trasudado. Y si es más de los 2/3 del límite superior del valor normal en sangre, va a ser un exudado. ¿A qué se refieren estos 2/3 del límite superior? En cada laboratorio nosotros tenemos referencias de los valores normales que el laboratorio nos da. Ahorita vamos a ver cómo es el laboratorio del Bracamonte. Entonces, cuando solicitamos en sangre, siempre nos da sus parámetros el laboratorio, ¿no? Cada laboratorio tiene sus parámetros porque utilizan diferentes reactivos. Entonces, eh, como utilizan diferentes reactivos, ellos sacan sus propios parámetros. Entonces, necesitamos ver esos parámetros. Por ejemplo, del Bracamonte es así. LDH, aquí tenemos referencias, límite inferior, límite superior. Nuestro límite superior, según el laboratorio del Bracamonte, son 414. ¿Cómo saco los 2/3 de esos 414? Lo divido entre 3 para sacar tres partes de 414, ¿no ve? De esas 3 partes lo sumo 2 partes para que sean los 2/3, los 2/3 de este 414. Si se pasa el valor de los 2/3 de ese límite superior, entonces ya sería un exudado, ¿no? Entonces, los trasudados generalmente se resuelven con la administración de diuréticos. ¿Por qué? Porque los trasudados tienen como mecanismo principal el aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, tenemos que sacar líquido, tenemos que hacerle orinar al paciente, de esa manera va a disminuir la presión hidrostática y se va a normalizar se va a equilibrar la hemostasia dentro del espacio intravascular y ya no va a haber fuga de líquido en el espacio pleural, ¿no? Entonces, generalmente se resuelven con diuréticos. Sin embargo, un exudado, teniendo en cuenta de que es un daño netamente de la pleura, no tiene nada que ver las presiones ni oncótica ni hidrostática, entonces no requieren diuréticos. Necesitamos más bien estudiar si será infeccioso, si será cáncer, alguna otra, necesitamos investigar la causa. Entonces, no sirve de nada darles diurético a los casos que son exudados, porque no va a disminuir. Le vamos a deshidratar nomás al paciente por tratar de bajarle la presión hidrostática que no está aumentada en este caso, ¿no? Entonces, los criterios de Light tienen una sensibilidad del 98%, una especificidad del 75%, y lo que les iba diciendo, el límite superior del LDH en sangre se obtiene de las referencias de cada laboratorio, como aquí, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el laboratorio del Bracamonte, en donde tenemos como límite superior de 414, vamos a sacar sus 2/3 de 414, ¿cómo saco? 414 entre 3, 138. Eso es una tercera parte, son 3 partes. 3 veces 138 hacen 414. Necesito sacar 2/3. Entonces, sumo 138 más 138, lo que me da 276. 276 son las 2/3 partes. Si me da mi líquido pleural, el LDH en líquido pleural más de 276, entonces ya lo estaríamos catalogando como exudado, porque el 276 está representando a los 2/3. Si me da menos de 270,
diciendo, 35 están conectados. Ya, como les iba diciendo, entonces este 276 vamos a tomar en cuenta según las referencias del laboratorio del Bracamonte, que es lo que yo uso, ¿no? Pero si es que en algún momento ustedes llegan a ver o llegan a procesar algún líquido, entonces tienen que tomar en cuenta el laboratorio en donde están haciendo el examen de sangre para ver sus parámetros de límite inferior o límite superior. Vamos a seguir aclarando esto de los criterios de Light porque necesito que entiendan, porque va a entrar en su examen. Entonces, vamos a ir desglosando cómo se sacan los criterios de Light. Entonces, ya les he dicho, pero quiero que se anoten biencito, es división lo que se hace. Esta relación significa división. Relación del LDH pleural y suero es una división del LDH en pleura dividido entre el LDH de la sangre del mismo día, ¿no? Entonces, para el primer criterio, para el segundo criterio, igual las proteínas del líquido pleural dividido entre las proteínas del suero. Y el tercer criterio, tenemos que primero determinar cuánto es las 2/3 partes del límite superior del LDH normal en suero para recién determinar mi valor para ver si se pasa o no, para determinar si es exudado o trasudado. Algo importante que tienen que recordar es que se debe realizar estas operaciones, estas divisiones, cuando todos los valores están en la misma unidad de medida. A veces nos reportan los valores de la sangre, digamos, de proteínas en gramos de decilitro. Y a veces en el líquido pleural el laboratorio nos reporta en miligramos de decilitro. Entonces tenemos que convertir o el uno o el otro, cualquiera, pero los dos tienen que estar en la misma unidad de medida para poder hacer estas operaciones, porque si no, no nos va a salir. Para determinar, tal vez no podemos sacarle sangre al paciente, no, o no sé, algo ha pasado, no se ha procesado, o tal vez no hay reactivos, o el paciente tal vez, o no sé, cualquier cosa, no podemos hacer en sangre y solo tenemos el análisis del líquido. También hay otras maneras de determinar si es exudado o trasudado el líquido, como por ejemplo el valor de la glucosa. La glucosa del líquido pleural tiene el mismo valor que la glucosa en sangre, o sea, de 70 a 100 miligramos de decilitro. En un exudado hay consumo de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la glucosa en un exudado va a estar por debajo de 70 miligramos de decilitro. Va a estar 50, 40, 30, o sea, va a haber mucho consumo de glucosa. Eso en los exudados. Si digamos está entre 70 110 o más, que es el valor normal de la sangre, es trasudado. Segundo criterio, o segunda cosa que podemos ver en el líquido pleural son las proteínas solitas, sin necesidad de comparar con la sangre como en los criterios de Light. Las proteínas solitas en un exudado superan los 3 gramos de decilitro, ¿no? Entonces el reporte de las proteínas nos va a salir 4 gramos, 3.7, 3.1, superior a 3 gramos de decilitro, gramos, ¿no? Entonces si supera esos 3 gramos, ya lo podemos catalogar al líquido como trasudado, porque 3 gramos quiere decir que está habiendo mucha concentración de proteínas en el líquido, y si está habiendo mucha concentración de proteínas es porque hay daño endotelial y está fugando proteínas del espacio intravascular al extravascular. Para diferenciar en algunas ocasiones trasudados que parecen exudados, o sea que tal vez pacientes que están usando diurético en insuficiencias cardíacas, se recomienda también, podemos hacer otro tipo de estudios también, si es que no tenemos duda, como por ejemplo, el gradiente o diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es división, es resta, se resta. La diferencia entre la albúmina del suero, aquí ya no es primero el líquido pleural, sino es el valor del suero. Entonces, cuando pedimos proteínas en suero para sacar los criterios de Light, también nos va a dar la albúmina, el laboratorio, ¿no? Proteins quiere decir proteínas y albúmina. La albúmina también es una proteína. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este resultado de albúmina. Primero va el del suero en este caso para sacar la diferencia, la resta. Entonces agarro el valor de la albúmina en suero y lo resto el valor de la albúmina del líquido pleural.
Si el resultado es mayor a 1.2 gramos decilitro, es trasudado, si es mayor, ¿no? Si es menor, pues será exudado. También podemos tomar en cuenta la concentración sérica, más que todo, no más que todo, sino para derrames pleurales secundarios a insuficiencia cardíaca, este péptido que es el péptido natriurético cerebral, que podemos solicitar en líquido pleural. Es decir, yo saco líquido y mando al laboratorio y pido esto, péptido natriurético cerebral. Si me da más de 1500 picogramos ml, es trasudado. Si me da menos, es exudado. También podemos hacer otra resta, ya no de la albúmina, sino de las proteínas en general. Las proteínas del suero, o sea, de la sangre, igual que en la albúmina, primero siempre el del suero, a diferencia de los criterios de Light, primero aquí va el suero, lo resto, el valor de las proteínas del líquido pleural. Si me da más de 3.1 gramos decilitro, es un trasudado. Entonces, estos otros parámetros también podemos tomarlos en cuenta en caso de que estemos dudando si un exudado es trasudado, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de un derrame pleural? Primero siempre la anamnesis, y para determinar la causa lo primero que tenemos que hacer es tratar de saber de dónde se ha juntado, por qué se ha juntado el líquido pleural, ¿no? Entonces, la anamnesis es muy importante porque tenemos que sacarle al paciente antecedentes patológicos como insuficiencia cardíaca, antecedente de enolismo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, para descartar que no sea un trasudado, ¿no? Para tener idea de si es un exudado o un trasudado, clínicamente. Y los síntomas cardinales del derrame pleural son tres. La tos, ¿por qué? Porque por lo que está apretado el pulmón, está queriéndose colapsar, porque el líquido, mientras más harto, más disnea y más tos produce la tos. Dolor torácico, ¿por qué? Porque este líquido inflama y de forma indirecta la pleura, y la pleura parietal es la que tiene más inervación que la visceral, por lo tanto duele y es un dolor de tipo lacinante fuerte que al paciente no le deja respirar. Y la disnea, que va aumentando mientras más derrame pleural haya, ¿no? Sin embargo, hay pacientes con derrame pleural mínimo, que es en escasa cantidad, o a veces que se forma de poquito en poquito, que el paciente se va cronificando y puede llegar a ser asintomático. ¿Cómo se origina la disnea en estos pacientes? Su origen puede deberse a la causa de base de un derrame pleural, como la insuficiencia cardíaca, un tromboembolismo pulmonar, o por el mismo derrame por los siguientes mecanismos: el aumento del volumen intratorácico, compresión del pulmón subyacente, está apretado, compromiso de la función diafragmática, inversión del hemidiafragma por la presión que ejerce el líquido en el espacio pleural. El diafragma, que normalmente es así, empieza a hacerse cóncavo, ¿no? Por el líquido pleural. La intensidad de la disnea es mayor cuando el derrame pleural también es masivo y se forma con rapidez, ¿no? Otra característica de la disnea es la trepopnea. La trepopnea, que es el aumento de la disnea en decúbito dorsal o en decúbito lateral de un lado, ¿no? Y en este caso, hay trepopnea cuando el paciente está en decúbito lateral del lado contrario al derrame pleural. Es decir, si yo tengo derrame pleural en el lado izquierdo y me echo en el derecho, ¿qué va a pasar? Estoy comprimiendo mi pulmón sano con el peso y a la vez este no respira porque está con líquido. Entonces aumenta mi disnea de este lado. Y disminuye cuando me echo del lado del derrame pleural porque este pulmón que está sano queda más libre para expandirse. ¿Por qué se origina el dolor torácico? Como habíamos mencionado, es porque hay una irritación, una inflamación de la pleura parietal, que es la que más nervios tiene. Por lo tanto, se genera este dolor que es denominado pleurítico, porque es en la pleura, es bien localizado, aumenta con los movimientos respiratorios. Muchas veces se irradia hasta epigastrio e hipocondrios, nos puede hacer dudar del diagnóstico, ¿no? Es irradiado. Incluso se puede irradiar a la región lumbar por la distribución periférica de los nervios intercostales. Cuando se inflama la pleura, que cubre la parte central del diafragma, inervado por el frénico, el dolor puede irradiarse hasta el hombro inclusive, o a la región cervical posterior del lado afectado.
¿Cómo se genera la tos? No tiene una característica específica la tos, sin embargo, suele ser seca, esporádica y poco intensa. Cuando es relacionada a una neumonía, obviamente va a haber tos con expectoración purulenta, cambian los síntomas. Si es la neumonía el origen del derrame pleural, ¿no? Porque va a haber neumonía y líquido. La neumonía tiene como síntomas tos con expectoración purulenta. Pero si es de otras causas, generalmente no es productiva, es una tos seca. Eh, Puede deberse también a un cáncer broncogénico, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, embolismo. Entonces, todas estas patologías generan tos que según a la patología de la patología que se trate, pues las características van a cambiar. Si es neumonía, será purulenta. Si es insuficiencia cardíaca, va a ser saliva, lo que va a expectorar el paciente. En derrames pleurales por asbesto, que hemos llevado ya en la anterior clase, hemos dicho que la asbestosis es un tipo de neumoconiosis que es altamente cancerígeno, que puede producir derrame pleural. También en el derrame pleural postquirúrgico, abdominal, cuando es pulmón atrapado, o en la artritis reumatoidea, o en la diálisis peritoneal por síndrome nefrótico, son casi siempre los pacientes asintomáticos porque el derrame pleural se va generando poquito a poquito y se cronifica. Al examen físico que vamos a encontrar, recordemos el síndrome de derrame pleural que hemos avanzado ya en semiología, en donde tenemos a la inspección abombamiento del hemitórax afectado porque va a estar lleno de líquido, entonces se va a bombar. Va a haber asimetría, ¿no? Y el paciente puede estar taquipneico siempre y cuando sea un derrame pleural agudo, ¿no? De reciente formación. A la palpación, la ampliación y ampliación va a estar disminuido o abolido, en hemitórax afectado, vibraciones vocales disminuidas, abolidas, la percusión, matidez, en el hemitórax afectado. Ya la auscultación, el murmullo vesicular va a estar totalmente abolido en el sitio del derrame o en el hemitórax afectado. Puede haber, como también, ¿no?, el soplo pleurítico, que es un soplo en abierto. No sé si de su curso alguien o hemos escuchado el del soplo pleurítico en algunos pacientes, pero hay este soplo a veces, no siempre, no es regla de que tiene que haber. Y cuando hay, quiere decir que en donde está el soplo es el límite del derrame pleural. Se produce este soplo por el límite, ¿no? Hay el límite del derrame pleural, hay un espacio que queda en la pleura y ahí es donde se produce el soplo pleurítico. También puede haber frote pleural, que es un sonido chirriante. Es como cuando agarramos un globo inflado y con la otra mano lo frotamos, ¿no? Hay un ruido chirriante. Así más o menos es el frote pleural, que por la inflamación de ambas pleuras, tanto visceral y parietal, empiezan a frotarse y aparece este sonido. Generalmente esto se produce en derrames pleurales de escasa cuantía, ¿no? Cuando no son significativos los derrames pleurales, solo hay inflamación de la pleura. Luego están las vibraciones vocales temblorosas, que es la egofonía, ¿no? La voz caprina o polichinela, es una voz temblorosa que se produce porque por el líquido. El líquido hace vibrar la voz, entonces es una voz caprina, la egofonía. Y en ocasiones también puede haber estertores crepitantes, pero siempre y cuando el derrame sea poquito. Cuando hay estertores crepitantes, quiere decir que el derrame es de escasa cuantía. Y ese es el síndrome de derrame pleural que al examen físico tenemos que encontrar. En la imagenología, pues ya sabrán, va a haber una lesión con aumento de la densidad homogénea, ¿no? No es desigual como en las neumonías. Entonces, homogénea, ¿por qué? Porque es puro líquido. Y hay un signo característico que es la curva de Damaso. Esta curva de Damaso que solamente, o que se forma porque el líquido está empujando al pulmón hacia arriba y el borde del pulmón es lo que da la forma a esta curva de Damasio. Para que se borre el ángulo costodiafragmático posterior, necesitamos por lo menos de 50 a 75 ml de líquido pleural, o sea, poquitito. Cuando se borra ya el ángulo costodiafragmático posterior, quiere decir que más o menos puede haber esta cantidad. Si ya se borra el ángulo costodiafragmático en la radiografía PA de tórax, en el lateral, el ángulo costodiafragmático anterior, pues quiere decir que ya hay entre 200 a 500 ml, ¿no? Entonces, a veces cuando solo se borra el ángulo posterior, en el anterior no se ve nada.
En la radiografía lateral podemos ver este borramiento en derrames que son muy escasos, como de 50 a 75 ml. En derrames pleurales masivos, en cambio, puede haber incluso desplazamiento cuando tenemos líquido en todo el espacio pleural de un lado, de un hemitórax o de un campo pulmonar. Entonces, por el aumento de la presión y del volumen dentro del espacio pleural va a haber un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Es decir, el derrame va a empujar al mediastino hacia el otro lado por la cantidad, ¿no? De derrames pleurales masivos. Incluso al diafragma lo empuja hacia abajo el líquido pleural, ¿no? Cuando el mediastino no está desplazado, puede haber una atelectasia añadida. Ahorita vamos a aprender a diferenciar la atelectasia. Los derrames pleurales masivos sin fiebre se debe sospechar siempre de cáncer, ¿no? Un derrame pleural por neumonía generalmente tiene su foco neumónico y el derrame pleural suele ser poquito, menos de 500 ml incluso. Poquitito es el líquido pleural, apenas y a veces borra el ángulo costodiafragmático anterior o posterior, pero son poquititos poquititos el líquido. En cambio, cuando tenemos derrames pleurales masivos como aquí, tenemos que sospechar de dos cosas. Primero, de cáncer y dos, de tuberculosis, que son las dos entidades que generan líquido pleural así de esta magnitud por el proceso inflamatorio que producen. Entonces, si mi paciente no tiene fiebre, porque la tuberculosis se caracteriza por fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso y derrame pleural, si estamos hablando de extrapulmonar pleural, ¿no? Entonces, si tiene todo eso, mi primer diagnóstico, mi primera sospecha será tuberculosis. Pero si no tiene fiebre, no tiene diaforesis y aparece con un derrame pleural así masivo, entonces pensaré como primer diagnóstico cáncer, pero también debo descartar nomás tuberculosis, ¿no? Y también en el hidrotórax hepático se produce este tipo de derrames cuando hay ascitis a tensión en insuficiencia hepática por cirrosis hepática en pacientes alcohólicos. Entonces, puede haber fuga o traslado de líquido hacia el espacio pleural que puede darnos también de forma masiva, ¿no? Y así entonces tenemos diferentes ejemplos imagenológicos aquí de derrame pleural con la curva de Damaso, característico, ¿no? Aquí tenemos un empiema que vamos a avanzar en la siguiente clase. El empiema no es más que el acúmulo de pus en el espacio pleural. Y la pus, al ser un contenido denso, porque ya no es líquido como el líquido pleural, sino es más denso, no forma la curva de Damaso. Y muchas veces se ve así, recto, sin curva de Damaso, ¿no? Entonces, esta rectura nos tiene que hacer sospechar de un contenido denso. Puede ser también sangre, porque la sangre también es denso, ¿no? Entonces, todo contenido denso a veces no genera la curva de Damaso. Y aquí tenemos un ejemplo, unos casos, ahorita he tenido dos casos en el Bracamonte, que son derrames pleurales intercisurales. Aquí, este es el lóbulo superior y aquí está la cisura mayor dividiendo al lóbulo superior del lóbulo medio. Eh, en la cisura, ¿qué son las cisuras? Únicamente es todos los lóbulos están divididos por las pleuras. La pleura visceral está entrando por la cisura, ¿no? Entonces, entre esta cisura a veces se junta líquido pleural que generalmente es por insuficiencia cardíaca. Entonces se ve como un tumor, así una lesión redondeada, porque está encapsulado entre las dos pleuras en la cisura de interlobar, ¿no? Entonces ahí se junta el líquido. ¿Y por qué lo llamamos tumor fantasma? Porque cuando le dan diurético al paciente, desaparece, porque solo es derrame pleural. Entonces se va reabsorbiendo eso por el diurético. Entonces, si desaparece un tumor, no va a desaparecer. Entonces, si desaparece, estamos hablando de un tumor fantasma, que es un derrame pleural intercisural, que raras veces se ve, pues como les digo, hasta ahorita 2 veces he visto en el Bracamonte estos pacientitos con derrame pleural y derrame intercisural. Hay una proyección, que es la proyección lateral en decúbito, que nos puede ayudar muchas veces si no tenemos otros estudios en nuestro hospital para ver el derrame pleural. Tal vez como en esta placa de rayos X, apenas si se está borrando el ángulo costodiafragmático y yo no sé si es derrame pleural o no. Le pido una radiografía de cúbito lateral para que el paciente se eche de este lado, que estoy sospechando que hay derrame pleural, y se va a extender el líquido, miren. Entonces aquí se puede observar mejor
si es o no derrame pleural, si es que hay duda, como en este caso. Y aquí tenemos las diferencias entre un derrame pleural y una atelectasia. Ambas patologías nos dan un patrón radiológico homogéneo. Es una radiopacidad homogénea, ambas. ¿Cómo diferenciamos una de la otra en radiografía? Primero, esto es un derrame pleural. El derrame pleural va a producir aumento del volumen en el hemitórax afectado, ¿no? Porque va a estar por la presión, va a ensancharse ese hemitórax. Por lo tanto, en las costillas puede haber ensanchamiento del espacio, de los espacios intercostales por la presión, y por la misma presión va a haber desplazamiento del mediastino, como se está viendo aquí, el corazón está muy a la izquierda, de desplazamiento de todo el mediastino hacia el lado izquierdo por la presión del líquido pleural, ¿no? Y a la vez también aplanamiento de la cúpula diafragmática por la presión. En cambio, una atelectasia, ¿qué es la atelectasia? Son colapso de los alvéolos. Cuando está colapsado todo el pulmón, entonces no va a producir pues aumento de volumen del hemitórax, sino el pulmón se va a achuñar por el colapso alveolar y entonces va a jalar hacia el pulmón todas las estructuras de su alrededor porque está achuñado. Entonces, a diferencia del derrame en una telestasia, va a haber desplazamiento del mediastino, pero no hacia el lado contralateral, sino hacia el lado afectado. Como están viendo aquí, el corazón y toda la tráquea incluso está siendo arrastrada hacia el sitio de la lesión, ¿no? Ahí está arrastrando. Muy aparte de eso, pueden ver las costillas que están pinzadas, o sea, los espacios están bien reducidos, justamente porque el pulmón está traccionando todo lo que está a su alrededor, el mediastino, el diafragma, las costillas, todo lo está traccionando hacia ese lado afectado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia radiológica de una telestasia y de un derrame pleural masivo. Cuando tenemos una imagen así, ¿no? Aquí hay retracción de todo lo alrededor y aquí hay distensión y empuja más bien todas las cosas alrededor, todas las estructuras de alrededor, empuja el derrame pleural en este caso, ¿no? El derrame pleural. La tomografía muchas veces nos ayuda. La radiografía es suficiente para ver un derrame pleural, pero la tomografía lo podemos solicitar cuando tenemos dudas, como por ejemplo cuando hay abscesos que no podemos identificar bien, entonces, o hay derrames pleurales medio deformes, como en este caso, que están tabicados, es decir, está encapsulado en diferentes regiones, no cae hacia abajo, sino que está así en partes del espacio pleural. Entonces, en esos casos hay necesidad nomás de pedir tomografía para identificar si es derrame pleural o no. Aquí, por ejemplo, está alrededor el derrame pleural, no está cayendo hacia abajo y al medio está el pulmón, ¿no? Entonces, para este tipo de lesiones, a veces es necesario la tomografía, pero generalmente no se pide porque en la radiografía es suficiente. Y la ecografía pleural también nos ayuda bastante. A diferencia de la radiografía, el líquido en la ecografía se ve negro, entonces todo esto es líquido, ¿no? Aquí está el pulmón sano, aquí está la pared torácica y aquí está el líquido pleural. Y nos ayuda también a cuantificar, según la distancia del despegamiento de las pleuras, nos ayuda a identificar más o menos cuánto de líquido hay en ese espacio pleural. La resonancia magnética no nos ayuda para el derrame pleural porque tiene muchos artefactos, ¿no? Muchas variaciones en cuanto a densidades, entonces no nos ayuda a evidenciar el derrame pleural como tal, no es muy útil. La tomografía por emisión de positrones, que en nuestro medio no tenemos, pero sí tenemos en otros departamentos, que sirven netamente para identificar tumores malignos, cáncer. Esta emisión de positrones ayuda a que las lesiones malignas se alumbren así como focos, como aquí, ¿no? Estamos viendo. Aquí tenemos una tomografía simple, aquí hay una lesión, no sabemos qué es esta lesión y en la tomografía se ilumina como foco por emisión de positrones. Y eso es para detección de cáncer, ¿no? El cáncer también es una etiología del derrame pleural. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un derrame pleural? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar si es exudado o trasudado. Para eso tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica, se llama. La diagnóstica únicamente es sacar como esta jeringuita, solo en una jeringa, la cantidad de líquido que necesitamos analizar
para que nos den esos valores de proteínas LDH, que se llama examen físico-químico del líquido pleural, ¿no? Eso nos determina si va a ser un exudado o un trasudado. Este estudio, el examen físico-químico del líquido pleural. Entonces, la toracocentesis, la técnica, algunos grupos han tenido la suerte de ver este procedimiento en el hospital. Lamentablemente no es que tengamos derrames pleurales todos los días para que todos puedan ver, pero algunos han visto, incluso biopsias han visto. Y lo que se hace es primero identificar la escápula, ¿no? El ángulo de la escápula es la línea que baja del ángulo de la escápula, es el lugar seguro para poder punzar, para poder hacer la toracocentesis diagnóstica. No se debe puncionar cerca a la columna vertebral porque en la columna vertebral las costillas están más angostitas, los vasos y nervios están pasando más libres entre los espacios, entonces podemos lesionar o nervio o arteria. Si lesionamos arteria, podemos producir un hemotórax. En cambio, en la línea del ángulo de la escápula ya están las costillas un tanto más separadas y nos permite ya ingresar por los espacios intercostales hasta el espacio pleural y sacar el líquido. Entonces, cuando al momento de punzar, siempre punzamos raspando pegaditos al borde del borde superior de la costilla, nunca al borde inferior, porque por el borde inferior están pasando vasos, están pasando nervios, entonces podemos producir alguna lesión. Entonces, yo identifico con la palpación las costillas, ¿no? Primero se debe delimitar el derrame con radiografía para ver más o menos hasta dónde está. Y después de delimitar, hago mi examen físico, inspección, palpación, percusión y veo desde dónde más o menos está mate a la percusión o escucho si hay soplo pleurítico, desde dónde está empezando o desde dónde está empezando la matidez y pues con eso me oriento para ver desde dónde más o menos hay el líquido. Y orientándome con eso, pues empiezo a tocar las costillas para determinar mi sitio de punción de donde está el derrame, encuentro una costilla y siempre me voy al borde superior. Palpo el borde superior y introduzco la aguja pegadito a ese borde superior. No me tengo que separar del borde superior al ingresar. ¿No? Una vez ingresando, aspirando se ingresa, inmediatamente cuando sale ya líquido pleural en la jeringa, ya no ingreso más, porque si ingreso más, puedo ingresar más y lesionar pulmón, pincharle al pulmón y listo, se colapsa pulmón, se sale el aire y se produce neumotórax, que es otra complicación de las toracocentesis diagnósticas, evacuatorias, incluso de las biopsias, ¿no? Entonces puedo lesionar pulmón. Por eso, inmediatamente sale el líquido, ya no introduzco más mi aguja y solo aspiro nomás el líquido. Eso es la toracocentesis diagnóstica, como se está viendo aquí en los gráficos, y aquí ya es una foto directa a un paciente en donde se ha introducido la aguja y como están viendo aquí, este contenido es sangre, entonces esto es hemotórax, ¿no? Entonces, la apariencia del líquido pleural puede ser serosa, serofibrinosa, serosanguinolenta, hemática, purulenta, entonces tiene diferentes tipos y de acuerdo a el contenido cambia de nombre, ¿no? Un líquido seroso se muestra como un fluido amarillo claro, que es generalmente el líquido que tiene que tener un líquido pleural, digamos, de tipo transudado, que no tiene infección ni nada. Semitransparente, pero que es característico de los transudados. Pero cuando ya aparece una presencia serofibrinosa, es más opalescente, a veces es más característico de los exudados, cuando se llama más turbio, que puede ser de origen infeccioso o maligno, ¿no? El aspecto serosanguinolento o hemático, es decir, un hemotórax que no sea traumático, haya aparecido de la nada, generalmente se ve en cáncer, derrame pleural maligno, traumáticos también, tromboembolismo pulmonar y paraneumónicos es más raro. La detección de pus confirma la presencia de un empiema. La apariencia lechosa, como leche, puede ser quilosa, quilotórax, ¿no? La existencia de quilotórax, cuya causa, el quilotórax tiene como única causa traumatismo, rotura de algún vaso linfático, nada más. Y puede ser también en ocasiones de naturaleza maligna, sobre todo en un linfoma. Pero esta relación con la apariencia no siempre es cierta.
Entonces, lo primero que vemos al hacer una toracocentesis diagnóstica es el color del líquido, las características, y eso ya un poquito nos orienta que si es trasudado o es exudado, ¿no? Y a las causas también. Y luego mandamos a analizar a examen físico-químico, que estoy repitiendo hartas veces por si acaso. El examen físico-químico en laboratorio nos da el reporte de proteínas, el LDH, todo lo que necesitamos para determinar si es exudado o trasudado. Y aquí tenemos un resumen de las causas de exudado o trasudado, de líquido pleural, que también hemos visto anteriormente en otro cuadrito. Luego tenemos el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar líquido, le hemos mandado al laboratorio y no se ha salido por los criterios de la trasudado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un trasudado? Tenemos que recordar las causas del trasudado. ¿Cuáles son las causas del trasudado? Todas las enfermedades secundarias que no son propias de la pleura ni del pulmón, sino de otras patologías. Por lo tanto, el tratamiento o la conducta será pues que compensen la patología que le aqueja al paciente. Al tener como etiología solo el aumento de la presión hidrostática por patologías cardíacas, renales, etcétera, se debe compensar primero esa patología, la patología causante. Generalmente se usa diuréticos, no es necesario la evacuación del líquido pleural, es decir, yo muchas veces solo hago diagnóstica y si me sale trasudado ya no le toco más, porque a estos pacientes al introducir cada vez la aguja podemos ocasionarle infecciones, ¿no ven? Entonces, mejor no le tocamos, que le compensen, que le deshinchen, porque estos pacientes generalmente están edematizados, porque hay aumento de la presión hidrostática, no solamente en la pleura, en todo el cuerpo. Entonces, una vez compensado, podemos valorar recién si evacuamos o no, si el líquido sigue manteniéndose en la misma cantidad, porque a veces se compensa el paciente y hasta el líquido pleural disminuye, no hay necesidad ya de hacer nada más. Solamente se evacúa un derrame pleural de tipo trasudado cuando es de gran magnitud y cuando está produciendo insuficiencia respiratoria al paciente. Es decir, el paciente no le está dejando respirar, está con mucha taquipnea, con requerimiento de oxígeno, está mal. Ahí recién yo puedo tomar conducta y evacuar el líquido pleural para ayudarle a respirar mejor. Pero si el paciente está tranquilo, no está con mucha disnea, entonces solo tengo que esperar que le compensen porque solito se va a reabsorber el líquido pleural. No hay necesidad de evacuar. En la mayoría de las veces, raras veces se evacúa. En cambio, un exudado, al ser un daño directamente en la pleura y en los vasos, entonces no se va a resolver con diuréticos. Sí o sí tengo que, uno, investigar la causa y dos, tengo que evacuarlo porque no se va a resolver. Tengo que sacarle el líquido, ¿no? Eso se llama toracocentesis evacuatoria. Y se debe investigar la causa. Tengo que sacar líquido, tengo que mandar a estudio citopatológico, citología del líquido pleural, para identificar células malignas. ¿Por qué? Porque al tener un exudado, yo tengo que tomar en cuenta todas estas causas. Exudado. Puede ser tuberculosis, puede ser neumonía, puede ser alguna infección por hongos, yo qué sé, puede ser también artritis, puede ser lupus inmunológicos, puede ser cáncer. Entonces todas estas causas ya están en mi cabeza cuando yo tengo un exudado, entonces todo tengo que tratar de investigar para encontrar la causa. Para eso mando a estudio anatomopatológico del líquido, en donde me van a identificar tal vez células inmunológicas, me van a identificar células malignas, si es que es cáncer, entonces todo eso tengo que mandar. También tengo que mandar a cultivo para bacilos ácido alcohol resistentes, para identificar tuberculosis, que es otra causa de exudado. También tengo que mandar a cultivo y antibiograma para gérmenes comunes, en caso de neumonías, digamos. Entonces, también tengo que mandar ahí a otro cultivo. Tengo que hacer una biopsia de tejido para estudio anatomopatológico, ¿no? Tengo que hacer biopsia, tengo que meter la aguja, tengo que sacar pleura, parietales, lo que sacamos, y tengo que mandar a anatomía patológica para identificar, uno, granulomas en caso de tuberculosis, dos, también me van a identificar malignidad, ¿no? Y pueden identificar también otro tipo de células relacionadas a otras enfermedades como las enfermedades inmunológicas.
Tengo que hacer biopsia también para GeneXpert. Recordemos que para tuberculosis sí nos dejan mandar tejidos para GeneXpert. Entonces, tengo que mandar también a GeneXpert para que sea más exacto mi diagnóstico. Entonces, todo eso tengo que investigar en el paciente para poder determinar la causa. Entonces, hace poco nomás hemos tenido una paciente, creo que un grupo ha visto el, el procedimiento. Hemos hecho una biopsia pleural a una paciente que tenía derrame pleural masivo izquierdo, solamente era izquierdo. Algo también que tienen que tomar en cuenta es que los trasudados, al ser un aumento de la presión hidrostática generalizada, generalmente los derrames pleurales son de los dos lados, bilateral, ¿no? Raro es el que es unilateral. Y si es unilateral, generalmente es el derecho, porque el derecho anatómicamente es más grande, el pulmón. Por lo tanto, tiene más vasos y por lo tanto tiene más fuga de líquidos. Y por eso es que primero se junta el derecho, pero la mayoría de las veces es bilateral, de los dos lados. Y hay un predominio derecho. En cambio, los exudados suelen ser unilaterales. Cáncer, tuberculosis afecta solamente a un pulmón. Entonces, esa es una diferencia clínica también que no es regla, pero nos ayuda o nos orienta un poco al diagnóstico. Entonces, hace poco teníamos una paciente con derrame pleural unilateral izquierdo, no tenía fiebre, no tenía diaforesis, solo derrame pleural izquierdo. Había pérdida de peso, pero la pérdida de peso también se da en cáncer y en tuberculosis. Entonces, como no había fiebre ni nada, estábamos pensando como primera etiología cáncer, pero sin dejar de lado otros diagnósticos. Lo que hemos hecho es hacer la toracocentesis diagnóstica y evacuatoria en uno porque no, por clínica, tampoco tenía insuficiencia cardíaca, ninguna enfermedad de base. Entonces, por clínica estábamos orientados a que podía salir un exudado, entonces lo hemos hecho todo en uno. Hemos mandado los líquidos a examen físico-químico y al momento de hacer la toracocentesis diagnóstica nos ha salido un líquido cero hemático, sangre. Entonces, la primera causa para cuando es un líquido así, sangre, en ausencia de traumatismos, entonces es nomás cáncer, ¿no? Le hemos procedido a hacer la biopsia pleural, todo esto le hemos pedido y lamentablemente ha salido cáncer. Entonces, era una paciente que ahorita está en oncología, ¿no? Entonces, es así como se determina el diagnóstico de estos pacientes con derrame pleural. Entonces, lo que se manda es así en tubito la citología del líquido pleural que nos sirve para diferenciar. Eso es en anatomía patológica, ¿no? Células malignas, inflamatorias, más que todo. Tenemos algunos casos de líquido pleural que no sé de qué hora es. Ya vamos a acabar un poquitito más. 2 ejercicios y terminamos. Aquí tenemos un líquido pleural que así nos reporta el examen físico-químico de los líquidos. Lo que queremos para sacar, vamos a hacer ejercicios, para sacar los criterios de Light, que se habrán anotado los criterios de Light, necesitamos dos cosas. Necesitamos las proteínas y el LDH, ¿no? Aquí tenemos lactato deshidrogenasa, LDH, con un valor de 764. Vamos a tomar en cuenta el valor que hemos sacado del bracamonte de nuestro límite superior, que era 276, si no me equivoco, las dos terceras partes, ¿no? Para sacar el tercer criterio. Nos vamos al primer criterio, que es el LDH. LDH de líquido pleural, que es este 764. Y aquí tenemos el laboratorio de sangre. Y el LDH en sangre está 380. Entonces, dividiremos 764 entre 380. 764 entre 380 sale 2. El LDH, para decir que es trasudado, la relación del líquido pleural y la sangre en los criterios de Light, ¿cuánto tiene que superar? Respondan. 0,6, doctora. 0.6. Nos está saliendo 2. Entonces ya ha superado el 0.6. Y en los criterios de Light, suficiente es tener un criterio positivo superior para exudado para determinar que el líquido es exudado directamente, aunque lo demás no salga normal. ¿No? Pero este líquido es muy evidente, ¿no? Luego tenemos el segundo criterio que vendrían a ser las proteínas. Y está en gramos de decilitro aquí y nos fijamos. Entonces, las proteínas, nos vamos a las proteínas. En sangre, primero nos fijamos que estén en la misma unidad de medida. Gramos de decilitro está aquí, aquí también está gramos de decilitro, entonces agarramos primero el de líquido pleural.
3.6 dividido entre 5, ¿cuánto nos da? 3.6 dividido entre 5. Nos da 0.7. Habíamos dicho que para que sea exudado tiene que superar los 0.7. ¿Quién está con micrófono? Ya, entonces las proteínas, ¡ay! ¿Quién sacó micrófono? Ya. Entonces habíamos dicho que las proteínas, la relación del líquido pleural y la sangre tiene que ser menos de 0.5 para que pensemos en un trasudado y más de 0.5 para que pensemos en un exudado. En este caso nos está saliendo 0.7, entonces ya superado. Por lo tanto, este líquido tiene dos criterios ya para exudado. El tercer criterio es es que tiene que ser superior a los 2/3 del límite superior del LDH en sangre, ¿no? El LDH. El LDH del líquido pleural está a 764. El LDH superior a los 2/3, según los valores del Bracamonte, habíamos sacado 276. Está recontra superando los 276. Entonces, en este caso tenemos los tres criterios de LAI compatibles con exudado. Relación de proteína 0.7. Relación LDH 2. LDH mayor a 276, que corresponde a los 2/3 del límite superior en sangre, pero según a los valores del Bracamonte, ¿no? Esto variará de acuerdo al laboratorio en donde solicitemos el estudio. Segundo estudio. A ver, hagan este ejercicio más y terminamos. El LDH. LDH en este caso está a 190. Tenemos LDH en sangre 360. Tenemos proteínas de 1.6, nos fijamos que está en la misma unidad de medida, gramos de cilitro, y en sangre está 6 gramos. Si sacamos los valores, ¿qué nos saldrá? A ver, hagan. ¿Cuánto sale de LDH? 0.5. 0.5. ¿Y cuánto tiene que salir para decir exudado? Arriba de 0.6. Entonces, ¿qué es? Según ese criterio, trasudado, ¿no? Ahora nos vamos a las proteínas. ¿Cuánto sale? 0.2. ¿Ya? 0.2. ¿Cuánto tiene que salir para decir exudado? Arriba de 0.5. Entonces es otro criterio para trasudado. Tercer criterio, el LDH solito, mayor a 276, que es nuestro parámetro según el laboratorio del Bracamonte. Aquí está 190, menor a 200.6. Entonces, tercer criterio, compatible con trasudado. Este líquido es trasudado. Este paciente debe ser cardíaco, es renal, es de un paciente cardíaco en realidad este resultado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer como tratamiento trasudado, no le hacemos nada, a no ser que esté descompensado la parte respiratoria, le podemos evacuar, si no, no es necesario, tienen que compensar la enfermedad de base. En cambio, en este caso, sí es un exudado neto. Esto es, creo, de esa señora que hemos hecho perdón, este otro, es de esa señora que ha salido cáncer, ¿no? Es muy exudado, muy elevados sus valores, el LDH, todo, mira, turbio, rojo el líquido pleural. Si se fijan, rojo. No era sangre lo que hemos sacado. Entonces, un exudado neto. Y así, entonces, la siguiente clase vamos a